un pronunciamiento oficial. Vamos a analizar la escena de los mercados, lo hacemos con Pablo García desde Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves el contexto de los mercados esta semana? Me imagino que, bueno, en parte la mirada puesta en las vacunas, sobre todo puesta en la Reserva Federal. Será mañana cuando tengamos pistas, pero bueno, en general, ¿cómo ves tú la foto del mercado esta semana? Bueno, yo creo que los inversores están muchísimo más pendientes de la Fed y del reflation que las vacunas de AstraZeneca, porque incluso ayer con el varapalo que tuvimos en grandes países europeos, como son Alemania, Francia, Italia o España, suspendiendo las vacunaciones, pues incluso los títulos de AstraZeneca subían y esta mañana están subiendo con bastante fuerza, a pesar del mal performance que llevamos en el conjunto del ejercicio. Todo va a depender de lo que diga la Fed, porque la TIR del T-Bond, del bono de referencia norteamericano a 10 años, se nos ha ido desde el principio de año a 0,9 hasta el 1,6%. Si alguien duda todavía que ese fenómeno del reflection, de la vuelta a la inflación, está detrás de los movimientos que hemos estado viendo en ese tensionamiento de la curva de tipos a largo plazo, pues se equivoca. Insistir en que la economía real va por un lado, es decir, la economía real sigue su evolución procíclica de recuperación, y eso es algo muy positivo, pero el mercado está mirando este fenómeno de reflación porque es el cambio que se produce en la distribución de activos en cartera, sobre todo en el caso norteamericano, porque en Europa hemos visto subidas de las tires de referencia del Bund en Alemania o incluso de nuestro 10 años español, pero todavía pues la inflación, desde luego en el caso español no está ni se la espera. En el caso de Alemania sí hemos visto datos importantes, pero muy lejos de ese 1,7% de febrero en Estados Unidos. Así que esos pilares de esa mesa que comentábamos en Negocios TV hace un tiempo, ¿no?, de estímulos fiscales, esos 1,93 billones de dólares de la administración Biden, o los bancos centrales insistiendo en meter dinero en el mercado con los tipos a cero, o las vacunas, ese plan de vacunaciones que está funcionando, cerrando un poquito el caso de AstraZeneca, o los buenos resultados empresariales, esas cuatro patas continúan, pero incluso nosotros, después de haber estado muy largos y tener unos performances en la cartera muy buenos, lo que llamamos de ejercicio, en el más 12% en las carteras europeas, hemos empezado a proteger un poco las carteras, ¿no?, evitando alguna sorpresa. No sé si somos un poco contrarian, no sé si Marta seguro que tiene más referencias y tú, Raquel, de todos los analistas, pero cuando el mercado está tan alcista, tan convencido de que la Fed le va a sacar de todos los escollos inflacionistas, sobre todo en el caso norteamericano, es cuestión de pensar que todo lo positivo el mercado lo ha descontado en este corto plazo extraordinario, 2 meses y medio de mercado. Y por eso pues hemos ido haciendo algo de caja parcialmente en algunos sectores que han crecido, estamos hablando de 20 y 30%. Pablo, por poner la mirada en el sector turístico, aprovechando un poco la apertura que estamos empezando a ver por parte de algunas aerolíneas, bueno, ahora mencionábamos hace unos minutos el caso de Ryanair, ¿no?, con esa oferta de 200 vuelos adicionales. Parece que de alguna forma la conexión Alemania-España, sobre todo Valencia-Baleares, pues empieza de nuevo un poco con cierta, no vamos a decir normalidad, pero bueno, a intentar un poquito volver a esa normalidad. También British Airways con esa toma de contacto del pasaporte digital. Estamos viendo cómo muchas aerolíneas se están sumando a la posibilidad de incorporar ese pasaporte COVID para de alguna forma pues también asegurar cierta seguridad, ¿no?, en el transporte. Pablo, ¿cómo ves ahora mismo en estos momentos el sector? ¿Hay demasiado optimismo respecto a la evolución de la campaña de vacunación? ¿Tenemos que seguir cautos o realmente ahora mismo la evolución es bastante favorable para este 2021? Pues la pregunta es muy interesante, aunque mi primera respuesta es no entender por qué en un territorio nacional tan importante vamos a facilitar a que los extranjeros, que yo vivo fuera en el extranjero, pero los extranjeros se metan como si fuera un perol de palomitas, en las islas. Y sin embargo, desde el resto de comunidades no nos vamos a poder mover. Con lo cual, ¿eso qué va a significar? Que vamos a meter, sobre todo desde aquí, desde Francia, a un montón de gente en unas islas porque, bueno, pues parece que es el único sitio donde podemos meterlos, en vez de, digamos, alargar el espacio en donde va a poderse mover el turismo. Quitando ese paréntesis, el sector no solo que haya crecido, está subiendo ahora mismo con un más 21,24%, es el mejor sector del stock 600 en lo que llamamos de ejercicio. Eso es comprensible por la prociclicidad, por los desconfinamientos que se van a producir, pero no olvidemos que todavía en países aquí como Francia estamos prácticamente confinados,
Pero claro, si los volúmenes, a pesar de esa buena demanda para Semana Santa que comentabas, Lufthansa también ha dado unas cifras extraordinarias, las cifras que hay que coger de referencia son las obtenidas en 2019. Bien, esas cifras de demanda de 2019 no se van a volver a ver hasta a priori 2023. Con lo cual, largo me lo fía, Sancho. Es decir, hemos adelantado, el mercado adelanta 6 meses, la tendencia de la economía real, pero es que estamos adelantando 3 años. Es decir, que yo creo que los números van a ser todavía dramáticos. Hemos visto a Flughafen Zurich, el gestor de aeropuertos de Suiza, de Zurich, cayendo un 74%, las cifras de tráfico todavía, o bueno, prácticamente todos los gestores aeroportuarios y todas las compañías de aerolíneas. Por lo tanto, recuperación sí, pero como decíamos al principio, nos ha ido muy bien, con crecimientos muy buenos en las carteras, intentando también adoptar ese momentum, pero nuestro sistema de value a momentum lo que nos está diciendo es el momentum sigue muy fuerte para esas aerolíneas y para esta próxima Semana Santa, pero por contra, el value, yo creo que hemos adelantado y las cifras no van a ser en absoluto de recuperación tan rápida como creo que algunos inversores están esperando o creo más deseando. Pablo, ¿y cómo ves el sector consumo, sobre todo en Estados Unidos? Te quería preguntar, porque hoy hemos conocido ese dato de ventas minoristas que ha caído en febrero más de lo que se esperaba, pero bueno, bajo la expectativa de que cuando lleguen esos cheques de $1.400 que están dentro del paquete de ayudas del gobierno, bueno, pues que se relance el consumo. ¿Cómo ves este sector? ¿Qué expectativas podemos tener? Pues fíjate, Raquel, aquí lo importante es, digamos, comprar con el rumor y vender con la noticia. Es decir, que ese cheque va a tener un impacto en el consumo norteamericano, es evidente. Pero lo que hemos visto es que los inversores ya han preparado ese camino de recuperación del consumo. Por lo tanto, y a pesar de que se produzca la mejora del consumo en el corto plazo por ese cheque, sí es cierto que no esperábamos que en bolsa esas compañías vayan a tener un recorrido mucho más allá. Entonces, yo creo que lo comentábamos en antena, ¿verdad? Es decir, cuando empezamos a comprar, hablábamos hace un mes y medio ya de Reflection, empezamos a comprar bancos, seguros, cíclicos pesados como metales y minas. También dentro de consumo, yo siempre he preferido el consumo, digamos, semicíclico, como son las compañías de lujo. Nos ha funcionado muy bien Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton o incluso la recuperación después de las malas cifras que diera de Gucci la compañía francesa Kering. Bueno, pues yo creo que estamos más protegidos por ahí. Con lo cual yo creo que comprar con el rumor y vender con la noticia es lo que le puede pasar a algunas compañías del sector consumo norteamericano. Pablo, por mirar también un poquito a algunos otros activos, bueno, llevamos 3 jornadas consecutivas en caídas en los precios del petróleo. Bueno, se extiende un poquito el declive por ese aumento en las existencias de Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama que se dibuja ahora para el crudo en un momento en el que bueno, estamos viendo cierto optimismo respecto a los avances de la campaña de vacunación a nivel internacional, pero sobre todo en Estados Unidos, por así decirlo, quizás es donde se está viendo cierta alegría, ¿no?, por esa reapertura? Claro, entendemos, por tanto, que si hay un aumento de la demanda, de alguna forma el petróleo tendría que revitalizarse, ¿no?, de cara a la segunda mitad del año. Bueno, por supuesto, pero ya lo ha hecho. Es decir, esto es otra vez el fenómeno anticipatorio. Es decir, hemos visto que por un lado la OPEP o la OPEP Plus ha sabido generar unas expectativas de una forma extraordinaria, ha sabido Arabia Saudí sacrificarse, digamos, recortando la producción para que otros países, entre ellos ex OPEP como Rusia, puedan, pues bueno, sacar beneficios, y esa jugada le ha salido fantástica. Hemos tenido recuperación de demanda, recuperación procíclica, subidas de precios del mineral de hierro, del cobre y, por supuesto, del petróleo. Y, bueno, pues ahora parece que hay más visibilidad, con lo cual nosotros hemos incorporado a nuestra cartera de petroleras, por ejemplo, a Galp, a la portuguesa, y entendemos que, bueno, pues la tendencia va a mejor. Pero una vez más, una cosa es lo que suponga la mejora del consumo cuando tengamos a los aviones circulando, cuando tengamos a los coches circulando por las carreteras, etc. Entonces, es normal que vayamos a tener un incremento de consumo, pero las compañías de petróleo han adelantado esas subidas de una forma, yo diría que extraordinaria. Incluso prácticamente situándose, vemos a un Repsol como ha subido prácticamente en vertical de los 8 euros. Entonces yo creo que pues es momento, como he comentado al principio de esta larga introducción a la entrevista, de, bueno, todo está muy bien, esas patas de la mesa, todo muy bonito, pero nosotros, ayer yo empecé a hacer un poco de caja. En algunos casos he vendido un tercio de mis posiciones en Stellantis,
No tanto en petroleras, en bienes de consumo, como comentabais, en lujo o en el sector asegurador, pero sí en algunos sectores como el sector auto, quitando lo de hoy de Volkswagen, está siendo extraordinario, pero este Yantis está cayendo. Entonces, no sé, en el caso del petróleo sigo manteniéndome, pero reconozco que yo lo jugué más a través dentro de los deep cíclicas, dentro de los cíclicos pesados, más a través de metales y minas que el sector petróleo. Quizá me equivoqué, yo no pensaba que Arabia Saudí lo fuera a hacer tan bien y tan sacrificándose por la OPEP Plus, y lo ha hecho. Y bueno, pues la jugamos con Galp, alguna posición en Royal Dutch Shell, pero no estamos ahora a estos niveles largos. Al final, lo que el telespectador quiere saber, bueno, sí, todo lo pasado ya más o menos lo conocemos, pero ¿qué vais a hacer a partir de ahora? Yo estoy con una posición más neutral. En petróleo no espero que el precio del crudo vaya a seguir tirando con la fuerza que lo ha hecho desde el principio de ejercicio. Pues Pablo García, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Buenas tardes. Gracias a vosotros, chao. Bueno, pues gracias Marta, te veo